El miedo es el sentimiento más puro del ser humano, pero es el mismo ser humano que le teme al miedo. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy José Miguel Sainz Sáenz de la clase de 10 a 11 de Mercadotecnia. Y a mí me tocó hablar sobre el libro de Menos miedos, más riquezas, del autor Juan Diego Gómez Gómez. Bueno, retomando la frase con la que empecé, esta frase la inventé hace poquito, tras leer el libro. Y pues va muy de la mano con este libro. Pues el libro nos habla acerca de cómo el miedo es el impulso que da la vida al ser humano. Pues ese es el miedo el que te motiva a vivir. O sea, el miedo en sí es una enseñanza cotidiana que te da la vida. Cada día aprendes algo por el temor. Todos los días aprendes algo por el miedo. El autor nos da esta enseñanza o esta idea con una enseñanza de él, una vivencia, una experiencia, vaya. Nos dice que él cuando va en un avión siempre sonríe y no le da miedo. Se hace fuerte, es el valiente, no se hace fuerte, es valiente. Pues nos dice que él siempre se plantea dos posibles finales, el bonito y el trágico. En el bonito nos dice que pues él confía en el piloto y él cree que en la turbulencia no va a pasar nada, que simplemente el piloto controle la turbulencia y salgan de ella, y simplemente se quedó como una pequeña mala experiencia. Y al momento de verte valiente, pues la gente empieza a confiar en ti, a tener más apreciación a ti. Pero también hay que sonreírle al otro final, que es el final trágico. Nos dice que el segundo final es el trágico, donde dice que el piloto no logra controlar esta turbulencia y termina estrellándose con una montaña o contra el mar. Pero, ¿por qué le sonríe a un final tan trágico? Pues nos dice que al final de cuentas, la muerte que a esto conlleva es un alivio al ser humano. Pues ya no hay preocupaciones, ya no existen esos insomnios de cómo vas a llegar al fin de mes o qué vas a hacer para lograr tus metas. No, simplemente es una liberación del ser humano, la muerte. Entonces nos dice el autor Peter Alexander Ustinov que la mayoría de las personas le temen a la muerte debido a que no han hecho nada en su vida. Esto es verdad. O sea, yo le tengo miedo a la muerte, pero porque no he hecho nada en la vida. O sea, soy muy joven, apenas tengo 20, casi 21 años, pero aún no he hecho nada. De todo lo que quiero lograr, no he hecho ni siquiera el primer paso. Quiero tener hijos, una esposa, una casa muy grande, pero ni siquiera he dado el primer paso. Es por eso que yo le tengo miedo a la muerte, porque no he hecho nada en esta vida. Me falta mucho por vivir. O sea, si estuviera ya viejo, con todos mis metas cumplidas y todo eso, la muerte sí fuera un alivio para mí. Retomando el libro, nos dice que tenemos en cuenta que es el mismo miedo que abre las puertas. Pues sin el miedo no existiría la bombilla. Pues si recortamos y tomamos un poquito del pasado también, nos dice que la bombilla se creó por el miedo a la oscuridad. O incluso la medicina. La medicina se creó por el miedo a la muerte que contraían las enfermedades.
Entonces, el miedo en sí no es algo que le debemos de temer. O sea, es algo que debemos de confrontarlo para lograr vencerlo y superarlo. Pues un miedo no te puede tener siempre. Pues hay que, derrotarlo. Pues el mayor placer que engendra el miedo es el de vencerlo. En el segundo capítulo nos habla de los cuestionamientos que nos debemos hacer sobre en la posición de riqueza que estamos. Algunas preguntas nos dice cómo percibes la riqueza, qué estás dispuesto para hacer para alcanzarlas, si has tenido alguna urgencia y cómo has salido de ella. Y con estas preguntas surgen con la finalidad de que al contestarlas tú percibas en qué nivel de riqueza estás y te des cuenta cuál es tu situación. O más bien, reflexiones cómo has hecho para estar donde estás. ¿Cómo has hecho para salir de aquellas urgencias que te han surgido? Este autor nos dice que existen dos motivaciones principales. La primera es por un buen motivo y la segunda es por urgencia. ¿A qué se refiere? Bueno, pues por un buen motivo es cuando nace de ti. Y la de urgencia es cuando ocupas, te salió algo de improviso y ocupas, no sé, empeñar tu carro, vender un objeto preciado, pedir un préstamo, adelantar sueldo. Todo eso es una motivación que dice, aunque no siempre debemos usarla, es aceptable, pues todo sea por salir de las urgencias. Si bien es cierto, este libro es bastante extenso, tiene 7 capítulos, yo me enfoqué en los 2 primeros, pues son los que más me impactaron en sí. Pues yo siempre he tenido miedo de todo. Yo soy una persona muy temerosa. Le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo hasta a la soledad, le tengo miedo al futuro, le tengo miedo a infinidad de cosas. Y este libro no lo tomé tanto, un tanto apoyo económico o que me abriera las puertas a la economía, sino que lo tomé como un apoyo de cómo, de cómo percibir el miedo. Yo tenía miedo a todo, pero gracias a este libro estoy tratando de afrontar los miedos que me han surgido desde que soy pequeño. Es por esto que este libro me ha ayudado muchísimo estas últimas semanas a mejorar como persona. Es por esto que yo recomiendo leer este libro para así cambiar tu percepción del miedo. Muchas gracias.